Espera, también me sale a mí. Lili, si pudieras silenciarte nada más, ¿me haces el favor? Yo estoy silenciada, no me es que yo no puedo ver nada, pero sí me estaba silenciada. Listo, Sofía, puedes dar inicio. Listo. Aquí. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Agradezco muchísimo que estén aquí hoy. Voy a dar inicio con la defensa de mi trabajo final de graduación titulado Propuesta de mejoras para la implementación del monitoreo de residuos sólidos mediante el PRONAMEC en las áreas marinas protegidas de Costa Rica, con la doctora Liliana Barca como directora y la doctora Carol Ulate como codirectora. La defensa de esta investigación tiene los siguientes contenidos: justificación del trabajo, los objetivos esperados, los materiales y métodos que se utilizaron, los resultados obtenidos y las propuestas de mejora para el monitoreo, y por último, las conclusiones y recomendaciones obtenidas. Para comenzar, me gustaría hablar un poco a grandes rasgos sobre la producción de los residuos marinos. Como posiblemente hemos visto en nuestros mares y en nuestras costas, se acumulan muchos tipos de residuos que conocemos como residuos marinos. Estos pueden ser textiles, papel, madera, vidrio, cerámica. Sin embargo, la fracción más grande y posiblemente más dañina de los residuos marinos son los plásticos. Existen muchísimas fuentes de donde provienen, sin embargo, los podemos clasificar en dos grandes grupos, que son los provenientes de la tierra, que son aproximadamente el 80%, y estos pueden ser residuos de la construcción, derivados del turismo costero, de actividades agrícolas y también del envasado de productos y bebidas, y de alimentación también. Y el restante 20% se produce en el propio océano, en actividades pesqueras, en turismo náutico y en el transporte marítimo también. La alta acumulación de materiales plásticos se debe a su resistencia a la degradación, lo que ocasiona que la mayoría de los residuos plásticos y los residuos en general persistan durante mucho tiempo y puedan ser transportados lejos de su origen, recorriendo largas distancias en el mar por acción del viento y por acción de las corrientes marinas. Además, los plásticos que nos encontramos en las costas, provenientes, por ejemplo, de actividades recreativas, de actividades pesqueras, suelen tener una flotabilidad negativa y por consiguiente depositarse en los mismos sedimentos de las costas. Podemos ahora hablar qué ocurre en las zonas costeras de nuestro país respecto a este tema. En el país se producen aproximadamente 4.000 toneladas diarias de residuos sólidos, de los cuales 25% terminan en ríos y playas de nuestro país, que son cerca de 360.620 toneladas anuales que no son recolectados. Según varios estudios realizados, las principales razones o las principales causas de contaminación en nuestras costas es el desarrollo urbano, el industrial, el agroindustrial, el pesquero y el turístico, además de una mala disposición de los residuos sólidos, que eso es todo un gran tema, lo que ocasiona es que estos residuos sean descargados en ríos y en quebradas y lamentablemente terminan en el mar. Ante toda esta problemática que vemos, recientemente se ha visto el aumento en la implementación de políticas públicas y de instrumentos de gestión y planificación relacionados entre sí. Uno de ellos es el Plan Nacional de Residuos Marinos 2021-2030. Este plan es muy importante para Costa Rica porque viene a sentar las bases, porque es una herramienta orientadora que articula diferentes sectores en busca de la disminución de residuos sólidos que llegan a los mares, y también espera lograr una gestión integral de los residuos provenientes tanto de fuentes terrestres como de fuentes marinas. El alcance geográfico de este plan comprende todo el territorio nacional, incluyendo las áreas silvestres protegidas en cualquiera de sus categorías de manejo, que aquí es donde entra o donde tiene relación con esta investigación, con las áreas marinas protegidas. Y bueno, uno de sus 6 ejes principales es el de investigación, desarrollo, innovación y monitoreo, que ahorita voy a explicar por qué es importante, que ese es el eje estratégico 5, que incluye, como mencioné anteriormente, las áreas marinas protegidas.
Aunado a este plan y las demás políticas, diversas organizaciones realizan campañas de limpieza en ríos y en playas. Puede ser por su cuenta o en coordinación con municipalidades, empresas u otros. Sin embargo, no existe una base de datos nacional que permita cuantificar lo recolectado en dichas actividades. Como les mencionaba, el monitoreo es clave para el estudio de los residuos marinos. Para definirles qué es el monitoreo y por qué es tan importante, bueno, el monitoreo ecológico o ambiental, lo podemos llamar de esas dos formas, se puede definir como un proceso continuo en el tiempo de recolección, análisis y difusión de información sobre un conjunto específico de variables o de indicadores. Un estudio de residuos en playas nos puede contribuir a establecer una línea base para evaluar el efecto de las medidas tomadas en cuanto al manejo de residuos en playas, también comparar los diferentes residuos que se encuentran en diferentes playas, evaluar factores también como estaciones, fenómenos naturales y otros, identificar los tipos de residuos y las posibles fuentes, y por último involucrarnos a nosotros como sociedad, a las autoridades y a las empresas en el manejo sustentable de playas. Para llevar a cabo el monitoreo de residuos es indispensable tener una metodología de recolección de residuos en playas arenosas. Existen muchísimas a nivel internacional como nacional, pero en Costa Rica se han aplicado dos en áreas marinas protegidas. La primera es la metodología del Programa Nacional de Monitoreo Ecológico PRONAMEC del SINAC, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que es la empleada en este trabajo. Existen varios protocolos del PRONAMEC, como el de playa rocosa, el de playa arenosa, el de playa de anidación de tortugas y otros. Sin embargo, el protocolo para playas arenosas es el único con un indicador de residuos sólidos. Este se denota como número 5, como lo vemos en la figura 3, y parte de su metodología es que en una franja de 3 metros de ancho y 100 metros de longitud, paralela al mar, se recogen los residuos, se cuentan, se pesan y se clasifican en 5 categorías generales, que son vidrios, metales, plásticos, materiales celulósicos y otros. Se anota también el criterio sobre la percepción de la contaminación de la playa, como limpia, moderadamente sucia o moderadamente limpia, sucia o muy sucia. No obstante, la información recopilada mediante la aplicación de este protocolo aún no se ha reportado de manera oficial, entonces desconocemos cuántas áreas marinas protegidas lo han aplicado y por cuánto tiempo. El segundo protocolo que les mencionaba es el protocolo del Programa de Bandera Azul Ecológica de una categoría especial que se llama Comunidades Costeras. Esta categoría utiliza un indicador para residuos sólidos en la zona de playa llamado basura inorgánica, como se muestra en la figura 5. También el Programa de Bandera Azul Ecológica cuenta con una metodología para la contabilización de residuos en playas, producto de las campañas de limpieza. Sin embargo, no hay datos sistematizados sobre las cantidades de residuos sólidos de ninguna de las metodologías, ni la eficacia de las medidas, ni la cantidad de personas capacitadas. Considerando el panorama actual sobre el monitoreo y la falta de información descrita aquí en Costa Rica, se propuso como objetivo general de esta investigación identificar las acciones necesarias para la implementación del monitoreo de residuos sólidos mediante el PRONAMEC en las áreas marinas protegidas de Costa Rica, de la mano tomando aspectos importantes del Plan Nacional de Residuos Marinos, con ayuda de tres objetivos específicos. 1. Analizar la situación actual de la contaminación marina en las áreas marinas protegidas de Costa Rica, tanto del Pacífico como del Caribe. Identificar las barreras para la implementación del monitoreo de residuos marinos mediante el indicador de residuos sólidos del PRONAMEC y proponer mejoras para el monitoreo ambiental de residuos sólidos en las áreas marinas protegidas con porción de mar y con porción de playa o porción de arena, zona de playa. Para alcanzar estos objetivos se estudiaron áreas marinas protegidas que, como mencioné anteriormente, poseen zona de playa y poseen una porción de mar en su administración. Se estudiaron 12 áreas marinas en el Pacífico y 3 en el Caribe, mostradas en el cuadro 1 de esa sección de materiales y métodos.
En primer lugar, se realizaron entrevistas de tipo estructuradas a través de la plataforma digital Google Forms, con el objetivo de identificar algunas barreras del monitoreo en las zonas y comprobar si estas áreas poseen un plan general de manejo vigente y también se incluye en el estudio de residuos sólidos. También verificar si aplican algún protocolo de monitoreo del PRONAMEC, especialmente el de playas arenosas u otro tipo de monitoreo. Posterior a recibir algunas encuestas, se realizó un monitoreo de residuos en algunas áreas o en algunas playas de estas áreas marinas. Dichas zonas se escogieron por facilidad de transporte o por disponibilidad por parte de los encargados. Se aplicó el procedimiento de toma de muestras y clasificación de residuos sólidos del PRONAMEC descrito anteriormente, y las herramientas que se utilizaron se muestran en el cuadro 2. Según el protocolo, se delimitó el transecto haciendo uso de una cinta métrica y una cuerda, como lo vemos en la figura 6, y se recolectaron los residuos sólidos. En algunos casos se tomaron residuos que se encontraban a más de los 3 metros establecidos de ancho para obtener una muestra significativa de residuos sólidos que se localizan en esa zona donde por lo general el visitante suele tomar el sol o suele alimentarse y por ende dejar residuos en algunas ocasiones. Posterior a la recolección, se separaron los residuos en las 5 categorías del protocolo y se contó la cantidad por pieza, la cantidad de piezas por tipo de residuo, perdón, y se reportó como cantidad de piezas en 100 metros. Esos residuos también se pesaron utilizando una balanza portátil, como se muestra en la figura 7. La primera zona que se visitó fue la zona caribeña del país entre los días 22 y 24 de octubre del 2021, encontrándose en una estación relativamente seca. Se estudiaron 2 áreas, que fueron el Parque Nacional Cahuita, donde se realizó un muestreo en Puerto Vargas, y 2 en Playa Blanca, marcados como verde y rojo en las figuras, y aquí, y en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, donde se realizó un muestreo en Manzanillo únicamente, que está marcado como verde en el mapa. Posteriormente se realizó la visita a la zona pacífica del país entre los días 19 y 21 de noviembre del 2021, encontrándose también en una estación seca, en un mes de transición. Se visitó la reserva absoluta, la reserva natural absoluta Cabo Blanco, que se muestra en la figura 10, y se visitó la playa ubicada en la estación San Miguel y Playa Cuevas, que se marcan como puntos verdes en el mapa. Con respecto al interés de realizar un muestreo en la Reserva Biológica Isla del Caño, de la figura 11, se realizaron las solicitudes respectivas. Sin embargo, no se logró obtener un permiso de acceso y de muestreo. En su lugar, se realizó un muestreo adicional en Isla Violín, en Playa Caleras, que está muy cerca de la reserva, está al frente. Además de los datos obtenidos en los muestreos, se solicitaron registros de la cantidad de residuos sólidos en las áreas que han aplicado este indicador, con el fin de analizar los resultados e incluirlos en un informe final junto a los obtenidos en esta investigación, permitiendo robustecer el sistema de monitoreo del Plan Nacional de Residuos Marinos, y posteriormente se podrá acceder a estos registros mediante una plataforma que se llama SINIA, que es el Sistema Nacional de Información Ambiental de Costa Rica, que es propia del MINAE y que ha sido oficializada para el almacenamiento de estos datos mediante el Plan Nacional de Residuos Marinos. En cuanto a los resultados obtenidos, respecto a las encuestas, se obtuvo un 67% de respuesta de los encuestados, el restante 33% no fueron respondidas. En general, de las áreas de las que se obtuvo respuesta, está permitido el desarrollo de investigaciones científicas, de actividades recreativas y de turismo acuático. En menor cantidad tienen permitido desarrollar turismo terrestre. Esto demuestra que existen actividades en las áreas que pueden favorecer a que los visitantes dejen mayor cantidad de residuos con o sin intención. La mayoría de áreas marinas también responde que tiene al menos un contenedor de residuos por tipo de residuo. Esto sería vidrio, plástico, aluminio, papel y cartón orgánico, y para residuos no valorizables. Estos ubicados en el puesto administrativo y no en la zona de playa. En algunas áreas, de hecho, no existen del todo contenedores o puntos de separación de residuos,
ya que esperan que los visitantes se lleven todos los residuos que generaron. Según los encuestados, la mayoría de los residuos sólidos encontrados sobre la arena de la playa de su área son envases, envoltorios y tapas plásticas, además de artículos personales como sandalias, sombreros, ropa. También, aunque en menor cantidad, envases de vidrio, aluminio, colillas de cigarro, envoltorios de papel y artes de pesca. Estos residuos en su mayoría, responden ellos, no son resultado de una mala gestión de residuos producto del turismo, sino que son producto del arrastre y diferencia de corrientes marinas que depositan los residuos en esa zona de playa de sus áreas o debido a desembocadura de ríos. Según la encuesta, 5 de los encargados respondieron que su área marina protegida no posee un plan general de manejo vigente, es decir, un 50%. En algunas de estas áreas, de hecho, el plan se encuentra como borrador, no está aprobado, no está oficializado ni actualizado. Respecto al indicador de residuos sólidos estudiado, inicialmente 3 de 10 indicaron que lo aplicaban, y esto más en la época lluviosa que en la época seca. Sin embargo, los datos no se han analizado, no se han utilizado en un plan de mejora. Ante la pregunta realizada a los representantes sobre las razones de no aplicar el monitoreo de residuos sólidos, bueno, la mayoría contesta que es por falta de personal que tome muestras, ya que no se le asigna la tarea a ningún guardaparques de la zona o a una persona externa, porque no existe el presupuesto suficiente para cubrir el pago correspondiente. También algunos encargados indican que hay otras actividades consideradas más importantes en el área que monitorear los residuos sólidos, o que no se había considerado por parte de la administración del área. Por último, ante la pregunta planteada de que si aplican otro tipo de monitoreo de residuos, una aplica el monitoreo basado en la red RESIVA, que es una red de científicos de la basura del Pacífico, que según el encargado del área marina, se encuentran esperando más apoyo de voluntarios o de personas que colaboren con la toma de datos en el área, y otra contestó que aplican el monitoreo de flujo de visitantes del SINAC. Sin embargo, este no es un monitoreo de residuos sólidos propiamente. En cuanto a los resultados obtenidos gracias a las visitas y muestreos en las áreas, estos fueron muy beneficiosos porque lograron o colaboraron en el entendimiento de las carencias y barreras que enfrenta el personal del SINAC para realizar un monitoreo de residuos sólidos en las playas. El cuadro de la izquierda, el cuadro 3, es un resumen de lo obtenido durante las visitas. En la zona del Caribe se determinó que no se ha realizado monitoreo de residuos marinos, tanto en el Parque Nacional Cahuita como en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. En el Parque Nacional Cahuita, los recursos marinos se encuentran en un proceso de deterioro causado por la gran cantidad de residuos y contaminación por agroquímicos que arrastra el río La Estrella, que podrían estar llegando a la zona arenosa de esta área. En la zona de Puerto Vargas, cuando se realiza el cierre en horas de la tarde, el guardaparques encargado recoge los residuos a su vista. Sin embargo, no es una práctica regulada o se sigue algún procedimiento en específico. En cuanto al muestreo realizado, como lo observamos en la figura 20, el estereofón está presente en la playa, posiblemente por influencia de las bananeras cercanas que lo utilizan como empacado. Esto lo menciona un guardaparques de la zona. También en esta zona se encontraron residuos de vidrio, metal, plástico y otros, como lo vemos en la figura 21. En Playa Blanca ocurre una situación parecida a Puerto Vargas, con la diferencia de que en esta playa toman fotografías de los residuos, al finalizar las jornadas de trabajo, y se envían a la dirección del SINAC. Sin embargo, los guardaparques no tienen claro si esta información se registra oficialmente o si se analizan estos datos para tomar acciones al respecto. También indica un guardaparques que hay influencia de las playas cercanas, donde hay gran contaminación por residuos sólidos y que debido a las corrientes marinas que se han creado posterior a la construcción del muelle de APM Terminals en Moín, arrastran dichos residuos a esta zona. En cuanto a la aplicación del protocolo para playas arenosas, ellos indicaron que requieren de un permiso especial de la dirección del SINAC para aplicarlo.
Sin embargo, el equipo de planificación es el responsable de elaborar el plan general de manejo de cada área silvestre protegida bajo un total liderazgo donde se incluyen las áreas marinas protegidas. Importante mencionar también que en esta playa el Instituto Costarricense de Turismo ha realizado monitoreo de residuos sólidos cada 2 meses, esto como parte para mantener el galardón del programa de bandera azul ecológica. No obstante, hace varios meses no lo realizan, eso nos lo comentaron durante la visita, posiblemente debido a la pandemia por COVID-19, menciona una guardaparques entrevistada. Sin embargo, se observó una falta de comunicación o interés por estos resultados obtenidos mediante este programa. Para aplicar el protocolo en esta playa se realizaron 2 muestreos. Del primer muestreo se obtuvo una cantidad mayor de residuos que en el segundo, tales como plástico de varios tipos, residuos celulósicos y otros, como lo vemos en las figuras de la izquierda. Esto pudo deberse a la hora del muestreo, ya que era la hora de cierre, de salida, y quedaron todos los residuos de todo un día de jornada. Del segundo muestreo se esperaba mayor cantidad de residuos sólidos, ya que se tomó cerca de una desembocadura, la desembocadura del río Suárez, que se sitúa en la playa. Sin embargo, la cantidad de residuos fue menor. Se clasificaron las playas muestreadas según la percepción, tal como lo indica el protocolo. Y en este caso, bueno, ambas playas tienen una clasificación de limpia, pero cabe destacar que es importante clasificar la percepción de la playa durante el monitoreo, esto para poder percibir un aumento o un descenso de los residuos sólidos. La situación es similar en el refugio de vida silvestre Gandoca Manzanillo. Aquí se recogen los residuos al finalizar las jornadas, pero no se lleva ningún registro. En esta zona no hay contenedores de puntos de separación de residuos, ni para no valorizables ni para valorizables, para evitar que los animales se alimenten de estos y además impedir que los visitantes dejen sus residuos. También en esta zona destacar que hay mucha rotulación educativa para el visitante, indicando que se deben llevar sus propios residuos, creando conciencia en el visitante. El plástico fue el residuo más encontrado en esta playa, como lo vemos en la figura 25, seguido de materiales celulósicos, de vidrio, de metal y otros. Según la clasificación del indicador, también se clasifica como una playa limpia. De igual forma, en la zona del Pacífico, bueno, esta zona también se encuentra atrasada en cuanto al monitoreo de residuos sólidos en sus playas. El área marina protegida muestreada aquí fue la Reserva Absoluta Cabo Blanco. Menciona una guardaparques que los residuos sólidos llegan a la zona por arrastre de las corrientes marinas y no es resultado de una mala gestión de los residuos. En esta área no realizan recolección de residuos al finalizar las jornadas, por falta de personal mencionan, pero sí existe un gran interés en aplicar el indicador de residuos sólidos del PRONAMEC y también de crear un plan de residuos sólidos en su área. Ambas playas muestreadas, Playa Cuevas y la ubicada en la estación San Miguel, el residuo mayormente encontrado fue el plástico, en cantidades muy grandes para los 100 metros que fueron muestreados. Lo podemos ver en la figura 26, eso es un ejemplo. También se encontró vidrio, metal y otros en ambas playas. También mencionar que en el sector San Miguel se encontró gran cantidad de residuos celulósicos, sobre todo madera, como lo vemos en la figura 28, debido a que en el 2021 una embarcación chocó en este sector, dejando restos importantes del naufragio en la zona, lo que gran cantidad de residuos de madera se pueden relacionar a este suceso. Y bueno, también importante destacar que residuos grandes o piezas de madera grandes, como la de la figura, no fueron contempladas ni pesadas en el resultado final porque sobrepasaban el 1 metro cuadrado que indica el protocolo. Según la clasificación del indicador de residuos sólidos, estas 2 playas se podrían clasificar como regulares. En comparación con las playas del Caribe, existe una mayor cantidad de residuos sólidos, sobre todo materiales plásticos. Como se mencionó, también se realizó un muestreo adicional en Playa Caleras, en Isla Violín, la cual es muy cercana a la Reserva Biológica Isla del Caño. Esto, bueno, debido a la falta de permisos que les mencioné, se observaron residuos de mayor tamaño, producto de la actividad turística de la zona,
Lo podemos observar en las figuras de la derecha y también en el cuadro 4. Por otro lado, también como mencioné anteriormente, se solicitaron registros de las áreas que han aplicado el indicador. Se logró determinar inicialmente que 3 lo habían aplicado, y eso es el Refugio Nacional de Vida Silvestre Playa Hermosa Punta Mala, también el Parque Nacional Marino Las Baulas y la Reserva Biológica Isla del Caño. Al hacer la solicitud de los datos, se obtuvo respuesta de Playa Hermosa Punta Mala, la cual realizó un monitoreo durante el año 2021. En sus registros, bueno, se observó también que el residuo mayormente encontrado es el plástico y otros residuos como cartón y papel y estereofón. Los resultados se los muestro en el siguiente cuadro. Podemos ver un aumento, un incremento de residuos en los 3 puntos que el área ha muestrado durante la época seca, que esto sería el mes de marzo. Los marcados en amarillo son algunos ejemplos. Esto puede ser que debido a que en este mes o en esta época la visitación turística es mucho mayor. No obstante, la percepción del muestreador respecto a la playa se mantiene como limpia, moderadamente limpia. Y bueno, lamentablemente los resultados tampoco se han analizado ni se han utilizado para la toma de acciones con el fin de mejorar el indicador ni la percepción de la playa. En cuanto al Parque Nacional Marino Las Baulas, al momento de solicitar los registros, bueno, ellos se percataron que no era el protocolo que aplicaban, por lo tanto no existe el reporte de dichos datos en el área. También la Reserva Biológica Isla del Caño indicó en la encuesta que aplicó el indicador en el año 2018. Sin embargo, bueno, no se obtuvo respuesta ante la solicitud de los datos. Y bueno, también en resumen, 10 de las encuestas recibidas, 9 áreas marinas protegidas no han aplicado el indicador y o no se obtuvo respuesta ante la solicitud de datos, y un área sí lo ha aplicado con certeza. Por último, destacar que el Parque Nacional Isla del Coco no ha aplicado el indicador tampoco, pero ahorita se encuentra en un proceso de oficialización de un protocolo de manejo de monitoreo y clasificación de residuos marinos como parte del plan de manejo de recursos naturales del parque. Y ellos han seguido los estándares igual del PRONAMEC, actualizados en el Plan Nacional de Residuos Marinos. Analizando el panorama encontrado, se proponen algunas mejoras para que se pueda llevar a cabo el monitoreo de residuos sólidos en las playas, en las zonas arenosas de las áreas marinas protegidas. Bueno, en primer lugar, según otras metodologías de monitoreo y recolección de residuos sólidos, el PRONAMEC toma en cuenta aspectos muy importantes que deben considerarse a la hora de muestrear y de monitorear los residuos. Sin embargo, la categorización de estos es un poco deficiente, ya que no incluye una categorización de residuos mayores a 1 metro cuadrado, tampoco incluye una categoría para residuos potencialmente peligrosos. Además, la categoría de otros incluye muchos tipos de residuos que podrían documentarse en categorías distintas, por ejemplo, textiles, colillas de cigarros, cerámica, hule, entre otros. Al lado derecho podemos observar una nueva categorización que propone el Plan Nacional de Residuos Marinos, que sería muy importante adoptar, que posee una categorización más amplia, lo que permite mejorar el conocimiento de los residuos que se encuentran en las áreas marinas protegidas. Además, es importante que exista una estandarización de la categorización de residuos sólidos en todos los PRONAMEC y de las unidades métricas también, ya que, como se demostró en la encuesta, bueno, muchas áreas aplican otros protocolos, como el de playas arenosas, el de anidación de tortugas, diferentes, ¿verdad? El de playa arenosa, que no incluyen el indicador de residuos sólidos, y sería muy importante, muy beneficioso contar con este indicador en los demás ecosistemas. En cuanto a los transectos de muestreo, el protocolo indica que se debe tomar una muestra en el límite del área protegida, otra fuera del área y otra dentro del área. Podría ser de gran utilidad delimitar los transectos con medidas de 50 metros,
o 100 metros, como lo realizan otros protocolos, para obtener datos realmente representativos de toda la zona arenosa de la playa, de la zona fuera y de la zona límite también. Si la playa o zona son muy pequeñas, entonces podría quedarse a criterio del muestreador, pero eso sí abarcando toda la longitud de la playa y zonas. Por otro lado, según el Plan Nacional de Residuos Marinos, se debe implementar una aplicación electrónica que facilite la incorporación de la información que se recopila y que permita monitorear los residuos sólidos, como es la plataforma del CINIA. En relación con los planes generales de manejo, mejorar el sistema es indispensable para que el monitoreo sea una actividad de primera línea en los planes y que se pueda incluir en los proyectos de biodiversidad que estos planes incluyen como un indicador que afecta directamente a esta. Aunado a esto, las áreas marinas protegidas deberían elaborar un informe por año, incluyendo todas las mediciones que se realizan cada 3 meses, según lo indica el protocolo, con el fin de evaluar el proceso y los resultados obtenidos y poder así proponer y realizar mejoras. Por último, durante las visitas a las diferentes áreas, algunas de estas tenían un fuerte interés por educar al visitante. La rotulación educativa puede ser de gran ayuda para disminuir la cantidad de residuos, creando conciencia en el turista y que la playa se clasifique o se mantenga como una playa limpia. Finalmente, las conclusiones a las que se llegó mediante esta investigación son las siguientes. La contaminación por residuos es evidente. Incluso en estas zonas que han sido declaradas como áreas protegidas, muchas de estas, a pesar de los esfuerzos, siguen recibiendo gran cantidad de residuos de diferentes fuentes. Las playas muestreadas en el Pacífico presentan mayor cantidad de residuos sólidos que las del Caribe. Sin embargo, es importante aplicar el indicador en muchas más playas para tener un panorama mucho más completo, un panorama más amplio y certero respecto a la cantidad de residuos sólidos. En algunas áreas marinas no se encuentra el Plan General de Manejo vigente. Esos planes son muy importantes porque permiten definir una ruta metodológica de los indicadores que se van a aplicar durante tantos años, incluyendo el de residuos sólidos. Una de las mayores barreras para la aplicación del monitoreo de residuos sólidos en las diferentes áreas es la falta de personal externo que tome muestras, ya que no existe una ya que existe más bien una falta de presupuesto para realizar el pago correspondiente a estas personas. Otra barrera identificada es que no se considera el monitoreo como una de las actividades más importantes de las áreas, mostrando una falta de comunicación efectiva que logre una toma de decisiones consensuadas entre los funcionarios y los funcionarios de las áreas silvestres protegidas. También se logró determinar durante las visitas que el indicador estudiado es de fácil aplicación, el tiempo requerido es corto y los recursos son muy económicos, son baratos. La planificación es relativamente sencilla y es indispensable encargar a una o algunas personas para aplicarlo. Solamente un área marina protegida en esta investigación de las 15 con porción de mar y costa han realizado o han aplicado este indicador. En algunas áreas marinas que poseen el galardón del Programa de Bandera Azul Ecológica en categoría de playas y que realizan muestreos de residuos, existe una falta de comunicación entre los administradores y funcionarios de varios rangos jerárquicos y los resultados que se obtienen mediante este programa. También se identificaron deficiencias en el indicador de residuos sólidos estudiado en cuanto a la categorización de los residuos y a la cantidad de puntos de muestra, ya que no resulta tan representativa respecto al tamaño de las playas. Las siguientes son recomendaciones que se proponen. Aplicar un monitoreo de residuos sólidos en las playas en las que no se ha realizado, tanto en la época lluviosa como en la época seca. Esto para conocer la fuente de los residuos que llegan y su tendencia a variar. Priorizar también acciones como el monitoreo de residuos sólidos en la playa, en el Plan General de Manejo de cada área, mantenerlo vigente y actualizado. También realizar talleres dirigidos por los encargados del PRONAMEC sobre la importancia del monitoreo de residuos sólidos, también para un refrescamiento
de la aplicación de estos protocolos, promover capacitaciones dirigidas a los encargados de monitorear los residuos sólidos sobre el uso correcto de la plataforma del CINIA. También reportar los datos obtenidos durante los 4 muestreos del año a un único custodio del SINAC, esto con el fin de que, que los resultados se analicen de una forma integral en todo el país. Aunado a esto, presentar un informe anual al equipo de planificación del Plan General de Manejo y a los actores sociales clave relacionados con la gestión del área silvestre protegida y poder así proponer acciones o mejoras en el indicador de residuos sólidos y en la situación de la zona monitoreada también. Contratar otro u otra guardaparques que se dedique completamente a realizar muestreos ante la falta de presupuesto que existe para pagar a una persona externa que lo realice. Fomentar también la educación ambiental hacia los visitantes mediante rotulación con mensajes de concientización, esto para mantener el indicador de residuos sólidos en una categoría de playa limpia. Y por último, mejorar la categorización de residuos sólidos para tener mayor conocimiento de cuáles se encuentran en las áreas marinas, aplicar el indicador en otros protocolos del PRONAMEC para tener datos en diferentes ecosistemas, estandarizar las unidades métricas contempladas en la evaluación del indicador y también mejorar la cantidad de puntos de muestreo con el fin de que sea más representativa respecto al tamaño de la playa. Y bueno, esta es una parte de agradecimientos. Agradezco a las profesoras tutoras Liliana Barca y Caro